Muy buenas tardes o buenos días, donde sea que me vean, mi gente hermosa viajera. El día de hoy vamos a hablar de esas cositas que a ustedes no les dicen cuando van a entrar a trabajar dentro de un crucero. Y yo se las voy a decir. Así que quédense a ver este video. Vivirás en una cabina muy pequeñita. Sí, mis amores, a menos de, como les dije, tengan cargos como oficiales, capitanes, cargos más altos donde ustedes van a tener el privilegio de tener solo la cabina para ustedes y un solo baño independiente para ustedes. Pero lo regular, ustedes tienen que compartir cabina. En el caso de que me preguntaban a veces, Vivi, ojalá me pusieran con una chica muy guapa. No, mis amores, pues se equivocaron. Los hombres son con los hombres y las mujeres con las mujeres, a menos de que ustedes tengan un novio, se embarquen juntos o tengan pareja dentro del barco y puedan solicitar una famosa couple cabin. Ahí sí van a poder dormir juntitos, apachaditos, pegaditos, mejilla con mejilla, así, pero de resto no. Y va a haber un baño por 4 personas. ¿Qué quiere decir? Que la cabina es así, aquí está el baño y aquí hay otra cabina. Todo está cerrado, siempre tienes que ponerle el seguro, pero a veces vas a venir de afán, porque no sé, entras a la 1 de la tarde y resulta que tienes que bañarte 5 minutos antes o 20 minutos antes y el baño está ocupado. Puede pasar. Así que prepárate para compartir baño y conocer nuevas culturas. Conocerás mucha gente de todo el mundo, culturas, lenguas, comida, y te vas a sorprender de que la gran mayoría de los filipinos, que eso fue lo que yo noté durante mis contratos dentro de los barcos, es que son muy talentosos, les encanta el karaoke y obviamente cantan muy bien. El uno toca la guitarra, el uno canta, el uno toca el piano, o sea, y nada, eso no es nada. Algunos han aprendido un poco de español por la famosísima novela Marimar, costeñita soy. Esa novela. Han aprendido un poco de español, algunas frases, gracias a Thalía, a nuestra hermosa Marimar. Tendrás una vida social muy activa. Aunque intentes decir no, yo no voy a tener una vida social, si eres una persona antisocial, al final vas a terminar hablando con muchas personas. Al final vas a darte cuenta que es importante intentar tener una buena relación con todo el mundo, porque es que tú vas a estar dentro de una cúpula de hierro donde todos los días vas a ver a casi todo el mundo, todos los días las mismas caras. Entonces es súper incómodo llegar a tener problemas, llegar a tener comentarios. O sea, yo lo viví, de verdad lo viví, así que a veces es importante intentar tener una buena relación. Y conocerán el famoso dicho que dice: lo que se vive en el barco se queda en el barco. Sí, mis amores, porque aunque no me lo crean, muchas personas en tierra tienen esposas, hijos, novias, prometidas, y eso no importa, porque dentro de los barcos tienen sus amoríos y todo el mundo se quedó callado. La vida dentro de un barco es muy extensa, entonces trabajarás de alrededor de 10 horas a 13 horas, domingo a domingo. Quiere decir que no existen los días libres y los contratos mínimos son por 6 meses a 8 meses. Depende, como les he dicho, del cargo. Algunos tendrán de 3 meses, pero son cargos altos como ingenieros, capitanes, oficiales. Así que, bienvenido a bordo. Dentro de los barcos hay morgue. Ajá, sí, hay morgue. Porque a veces puede pasar de que alguien haya un accidente, tanto para los clientes, no sé, se murió alguien, incluso de la tripulación. Entonces siempre va a haber lugares donde tú no vas a tener acceso, solamente personal autorizado.
Hay gimnasio, sí, hay lavandería, hay muchos casinos, hay tiendas extras donde, digamos, si no pudiste bajar a Puerto y comprarte un cepillo de dientes, una crema dental, vas a poder subir a los decks y encontrar una tienda extra donde podrás comprar tus cositas extras y tendrás descuentos. Aprenderás a decir adiós. Sí, porque le tomarán tanto cariño a muchas personas que ustedes van a conocer a bordo, personas que ustedes se sintieron en algún momento acompañados durante el contrato, que el día que llega la despedida, donde hacen una fila y larguísima para comenzar a despedirse, te das cuenta que no sabes cuándo vas a volver a ver a esa persona y duele. Así que qué experiencia tan buena, que aprendes a decir adiós. Eso te hace más fuerte. Te tocará hacer tu laundry, el famoso lavado de tu ropa. Nadie te lo va a hacer a menos de que seas un oficial, tengas cargo alto. Nada, a veces vas a salir súper cansado de trabajar y tienes que pensar que tienes que lavar tus uniformes porque si no nadie lo hará por ti. Y tienes que ser muy responsable en siempre mantener muy limpio y bien presentado. Extrañarás con toda el alma tu comida. La comida no es que sea tan buena, pero no hay que ser desagradecidos. A veces hacen comida muy deliciosa, pero mis amores, no puedo imaginar toneladas de comida que entran dentro del barco y que deben de refrigerarla y dura mucho tiempo allí y luego tienes que ir y consumirla. Así que extrañarás muchísimo la comida, pero bueno, ya poco a poco te vas a ir acostumbrando. Y bueno, mi gente hermosa, de esta manera yo me despido. Antes de irme, quiero comentarles que las cabinas de los tripulantes es al último del barco, bien al fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la marea se va a sentir muchísimo más, así que muchos de ustedes van a estar mareados, algunas veces van a estar con náuseas y enfermos, van a tener que seguir trabajando, pero nosotros, la tripulación, normalmente tenemos dispensadores de medicina para el tema de las náuseas, e incluso hay dispensadores de condones, porque es muy normal que dentro de un barco todo lo que se vive en el barco se queda en el barco, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes no se van a preocupar, uno tiene su servicio médico, tiene absolutamente todo. Muchas gracias a todas esas personas que de verdad se suscriben a mi canal, de verdad se los agradezco tanto, ustedes me animan muchísimo a seguir compartiendo estos videos porque hay muchas personas que me han comentado que se están embarcando, que están en el proceso. Si tú eres uno de ellos que está a punto de embarcarse, te deseo lo mejor, te mando muchas fuerzas, muchas bendiciones. Al final uno lo logra, de verdad. Hay mucha gente que dice no, pero 8 meses, domingo a domingo. Tu cuerpo se acostumbra. Cuando tú tienes de hecho metas muy claras en la vida, tú vas por eso y esa va a ser tu motivación. El día menos pensado vas a estarte bajando del barco y vas a decir wow, lo logré, y vas a sentirte súper orgulloso porque si tú puedes trabajar dentro de un barco, nada, ningún otro trabajo a ti te va a quedar difícil, de verdad, porque es un trabajo que no es fácil, que no es para muchos, que puede enfermarte quizás algunos mentalmente, físicamente, pero que al final te llena de una experiencia maravillosa. Esto no quiere decir que es imposible, porque mis amores, no lo es. Hay momentos donde se viven alegres, donde se viven felices, y hay otros momentos donde tú te vas a sentir que vas a querer tirar la toalla, pero a esto te animo a que sigas echándole muchísimas ganas y adelante. Gracias y les mando un beso desde aquí, de la bella Holanda. Nos vemos en un próximo video.